Vamos a estar charlando sobre el conflicto de Crimea, ¿sí? La tensión que tenemos a nivel internacional con Rusia y los países de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdón, ¿cómo puede... ¿Crimea dónde queda? Te lo pregunto porque sí. lo aprendí ayer. Crimea es Crimea era un sector, ¿no?, anexado a Ucrania que le cedió Rusia, se lo cedió un expresidente ruso en el año 52, se lo cede a Ucrania, así como una especie de capricho de poder, dicen los analistas, se lo cede a Ucrania. Crimea tiene la mayoría de la población de origen ruso y se sienten rusos. A raíz de los conflictos que sucedieron en Ucrania en el mes de febrero, muchos de estos, dice Putin, instigados desde el bloque de Occidente de Estados Unidos, Crimea, depusieron a Yakunovich, el expresidente, y Crimea, por un referéndum, votó mayoritariamente, 95,5% de los crimeos votaron que querían pertenecer nuevamente a Rusia. O sea que Crimea es una parte de Ucrania que quiere pasar a Rusia. Sí, que originalmente era de Rusia, ¿sí? Pero bueno, después lo vamos a tratar de explicar un poco mejor. Bueno, Crimea realizó un referéndum, ¿sí? El 95,5% de la población votó a favor de que Crimea, que hasta este momento, hasta hace 2 días, pertenecía a Ucrania, volviera a la ex Unión Soviética, a la actual Rusia. ¿Por qué digo volviera? Porque Crimea había sido territorio ruso, y en 1954 Nikita Khrushchev, el líder soviético, la entregó a Ucrania. Todo esto, si ustedes recuerdan, en el mes de febrero nos enterábamos por los medios que había una gran revuelta social en contra del gobierno, ¿sí? Lo que dice el gobierno ruso es que esta revuelta, este malestar social en Ucrania, había sido fogoneado desde los países de Occidente como Estados Unidos y la Unión Europea, y que por lo tanto el nuevo gobierno, luego de esa revuelta, fue depuesto Yakunovich, el ex presidente de Ucrania. Cuando asume el nuevo gobierno, Rusia no lo reconoce como un gobierno legítimo, y empieza a movilizar tropas. Toda esta movilización de tropas en las fronteras puso en alerta a la Unión Europea en su conjunto y a Estados Unidos también. Y bueno, comenzaron todos los diálogos diplomáticos entre los distintos embajadores de los distintos países europeos y Estados Unidos con los líderes de los embajadores rusos, para que Putin deponga este movimiento de tropas. Finalmente, bueno, se realiza este voto, el 95,5% de los ucranianos, de los crimeanos, vota porque Crimea se promulgue autárquica, digamos, ¿no?, de Ucrania, autónoma, independiente, y sea anexada a Rusia. La gran parte de los crimeanos son de origen ruso, descienden de rusos. Y luego hay otras etnias que han sido en la historia de Ucrania bastante segregadas y vapuleadas. Bueno. Sí. Te tiro un dato también, Cata, es que Rusia intenta impedir que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea, y sobre todo de la OTAN, ¿no? Que es algo que Estados Unidos tiene un interés, que Ucrania forme parte de esas dos organizaciones. Porque Ucrania tiene un rol muy estratégico en lo que producción de alimentos se refiere, y es algo que afecta a la Argentina porque impacta en el comercio mundial de los commodities. Unos datos que había en un artículo de Andrés Rodríguez Seijo decía que Ucrania era uno de los países proveedores de granos de Europa más importantes, y justamente la mejor zona de cultivo de Ucrania se encuentra en Crimea. O sea que en el fondo, si Ucrania deja ir a Crimea, casi que toda su riqueza se va con esa secesión, ¿no? Así es. Ucrania es un país que está partido al medio prácticamente. La mitad quiere pertenecer a la Unión Europea y la otra mitad, más cercana a Rusia, no. Ucrania se declaró independiente en 1991, ¿sí? Y también tiene una importancia estratégica porque por Ucrania pasan todos los túneles, los caños de gas, por lo cual Rusia vende su gas al resto de los países.
Este era también un tema que rescataba ayer en su columna el periodista Carlos Pagni, cuando hablaba la columna era a raíz de la visita de Cristina al Papa, ¿sí? Y también tocaba temas internacionales. Y la cuestión es que en la agenda argentina, tenía o podría haber ido a negociar con Rusia la importación de gas. El tema es que ahora se está votando si el resto de los países van a refrendar o van a tomar como lícito o como legal este referéndum del pueblo crimeano. Y acá hay algunas paradojas o situaciones de doble vara. Por un lado, Argentina no lo puede refrendar porque estaría avalando lo que sucedió con las Islas Malvinas o las Falklands, según llaman los del Reino Unido, ¿no? Pero luego de ese voto tampoco podría ir a negociar con Rusia un gas a un precio accesible para nuestro país. Inglaterra está en una situación, les diría que más complicada todavía. ¿Por qué? Porque perteneciente a la Unión Europea no puede refrendar este acto, este voto de los crimeanos, pero si dice que no es legal, estaría también asumiendo la ilegalidad de lo que ellos avalaron en las Islas Malvinas. Así que bueno, es una situación compleja. El gobierno de Cameron dice que bueno, que en verdad el voto de los habitantes de Crimea es ilegal, no está contemplado dentro de la Constitución ucraniana, como que tienen esa salida elegante del tema. Estados Unidos ya empezó con algunas sanciones a Rusia que tienen más que nada que ver con los bienes personales, los activos personales de algunos de sus funcionarios más importantes, incluidos también funcionarios de Crimea. De todos modos, con respecto a las cuestiones económicas, cuando hablamos así en los conflictos entre los países, a veces la política y la geopolítica va por un lado y la economía va por el otro, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el gas y si compramos o no compramos barato o caro, porque a veces lo que se dice en política se deshace en economía.